porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Vamos a iniciar de inmediato, vamos a reducir la presentación porque hay un tema muy candente, ¿no? Ayer se produjo un anuncio por parte de dos narcoterroristas, Jesús Santrich e Iván Márquez. Anunciaron que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esta organización narcoterrorista, calificada como tal por numerosos gobiernos en el mundo, iba a retomar la lucha armada, iba a volver a la violencia. Eso desató toda una tormenta de reacciones desde Colombia. Hubo numerosas reacciones, incluyendo las del propio presidente Duque, diciendo que el mensaje había sido emitido desde Venezuela y en connivencia con autoridades venezolanas. También se especuló mucho acerca de la vinculación del nexo entre ese sector que anunciaba volver a las armas y el Ejército de Liberación Nacional, otra agrupación narcoterrorista colombiana que desde hace bastante tiempo no es que está en la frontera, sino que opera desde Venezuela, incluso desde la Venezuela profunda, no desde la frontera con el Táchira, sino desde Guayana incluso. Todo eso y mucho más está en la palestra desde ayer. Por eso buscamos opinión calificada, opinión experta, y como solemos hacer cuando tiene que ver con la fuente militar o con la fuente fronteriza, buscamos el criterio de la periodista Sebastiana Barraez, quien nos suministró ahora más temprana una muy delicada y muy noticiosa declaración. La compartimos de inmediato con ustedes. Santrich. Buenos días, Chu. Un saludo para ti, para los oyentes. Lamentablemente para los venezolanos, pues tenemos una situación que nos coloca en un mayor riesgo, en un mayor peligro de pérdida de territorio y la soberanía. Yo tengo muchos años, Chu y mis estimados radioyentes, cubriendo la frontera colombo-venezolana. He visto el crecimiento, el fortalecimiento, la caída y el resurgir de la guerrilla colombiana. Pero sobre todo, lo que puedo decir en estos momentos, muy lamentables para Venezuela, para nuestro territorio, para el país, para la República, es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cometiendo un acto de traición a la patria, por permitirle a grupos irregulares ubicarse en nuestro territorio. Sin duda alguna, que la presencia desde hace ya aproximadamente año y medio del Ejército de Liberación Nacional con mucha fuerza, no solamente en el caso de la frontera, sino territorio adentro, pues avisonaba que de alguna forma ese grupo guerrillero se estaba consolidando en territorio venezolano. Porque déjeme decirles la peor noticia de todo el peligro. Ya no se trata ni siquiera de Colombia, porque Colombia tiene un ejército que se ha preparado durante años, durante décadas para la guerra. Nosotros no, nosotros sencillamente estamos totalmente desnudos frente a una guerrilla que se ha empeñado en ocupar nuestro territorio, en dirigir operaciones en nuestro territorio, en funcionar desde el territorio venezolano, única y exclusivamente para tomar el poder en Colombia. Pero más allá de eso, delinquen en nuestro territorio. Es decir, ellos van a crecer a punta de lo único que saben hacer, el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y por supuesto la aplicación de vacuna y la ocupación de extensas áreas de nuestro territorio. Estamos
conversando con la periodista Sebastiana Barraez, experta en el manejo de la fuente militar y de la fuente fronteriza específicamente. Sebastiana, quisiera que insistieras en un aspecto que ya has mencionado, pero me parece importante subrayarlo. El venezolano rara vez tiene conciencia de la gravedad de este tema. Le parece un tema exótico o un tema vinculado específicamente a la frontera, pero tú nos has denunciado de manera reiterada cómo desde el Catatumbo hasta el sur de Guayana, hasta la zona minera de Guayana, hay presencia activa de una guerrilla que, por cierto, no se esconde, sino que sustituye al Estado allí donde aparece. Debo también recordar, cuando se detuvo al entonces llamado canciller de la FARC, no se le detuvo en ninguna montaña fronteriza, se le detuvo en pleno corazón de Caracas. Y la conferencia del partido FARC, previo a las elecciones en Colombia, su seccional venezolana, por así decirlo, esa reunión se realizó en Maracay, que es el corazón geográfico y el corazón militar del país. Entonces, este es un problema no solamente fronterizo, este es un problema de índole nacional. ¿Es así o estoy exagerando? Sin duda alguna, eso es precisamente lo más peligroso de lo que nos está sucediendo, porque el problema es que la frontera está ocupada y estas nuevas organizaciones o estas organizaciones reeditadas van a necesitar más territorio, van a necesitar más recursos, van a necesitar extenderse a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Precisamente lo lamentable es que ya la guerrilla no se queda en la frontera y no se queda porque se siente cómoda en territorio venezolano, porque sabe que no la reprimen, porque sabe que nadie la enfrenta, que mientras desde Fuerteventura las órdenes que están dando es darle apoyo a los militares, resulta que lo más grave, lo más lamentable es que en la frontera, desde la frontera hay una invasión silenciosa a territorio adentro, hay una invasión que no se trata solamente de que la guerrilla esté ahí o los paramilitares armados, no, se trata de que han ido conquistando nuestro territorio, se están llevando a nuestros muchachos, se están llevando a nuestros hijos para integrar esos grupos irregulares. Son de esos grupos donde se alimenta todo lo relacionado a la extorsión, al sicariato y al narcotráfico, y las rutas del narcotráfico que atraviesan el territorio venezolano cuentan con el apoyo y el beneplácito de estos grupos. Quiero decir algo, y lo quiero decir con absoluta responsabilidad. Desde el fin de semana empezó a haber un fuerte movimiento de sobrevuelo de helicópteros en el caso de Rubio, que como ustedes saben es mi pueblo, Rubio, municipio Junín del estado Táchira. Hubo mucha expectativa en relación a qué hacían estas aeronaves sobrevolando la población. Ellos empezaron a ocupar, a instalarse en el batallón Ricaute, que está a unos pasos del centro del pueblo. Este batallón pues ha venido sufriendo un serio problema de ausencia de personal a raíz de la gran cantidad de deserciones que hay en la Fuerza Armada. Bueno, sorpresivamente llegaron un grupo de 3 helicópteros el fin de semana con una cantidad importante de provisiones y un grupo de rusos que se instalaron allí y que se suponía que iban, entre otras cosas, a un entrenamiento de tanques, digamos, entrenar a los militares en el manejo de los tanques rusos. Bueno, extrañamente, los rusos no se quedaron durante todos estos días dentro del batallón, sino que han estado sobrevolando, han salido y han regresado y han ido hasta la zona de Capote. Capote es un cerro que está entre el municipio Bolívar y el municipio Junín del estado Táchira. En este cerro Capote hay un número importante confirmado por algunas personas de la zona en el día de hoy. Hay un número importante de guerrilleros instalados allí, o por lo menos de hombres armados y vestidos con uniformes de la guerrilla, usando las características botas de caucho que lo identifican y que han estado allí en este territorio sin que hasta el momento la Fuerza Armada haya tomado ningún tipo de acción ante
helicópteros de la Fuerza Armada han estado prestando apoyo o protección a alguien dentro de ese campamento instalado, insisto, el nombre en el Cerro Capote, entre el municipio Junín y el municipio Bolívar del estado Táchira. Extremadamente grave esta información que a título de primicia nos da la periodista Sebastiana Barraez. Y finalmente, Sebastiana, recuperándonos aún pues del impacto de esta noticia tan grave que nos estás dando, quisiera una reflexión tuya sobre este tema, pero ubicado en el nuevo contexto, porque el problema colombo-venezolano, la confrontación con la guerrilla, el papel de la guerrilla y sus diversas agrupaciones en la frontera, más allá y más acá, eso tiene algún tiempo largo procesándose, pero estamos en una nueva circunstancia, una confrontación del régimen que gobierna Venezuela con prácticamente todos los gobiernos de la región, el papel que está jugando Estados Unidos en esto. Entonces, y la situación del éxodo que está sufriendo Venezuela. En concreto, te quería preguntar, por un lado, los venezolanos salen en masa del país, tenemos 4 millones de venezolanos fuera y la estimación es que podría cerrar el año por lo menos con 2 millones de venezolanos más. Y resulta que se están yendo los venezolanos y está ingresando, nos dices tú, la guerrilla colombiana, activándose la guerrilla colombiana acá adentro. Eso es ocupación. Y lo otro que te quería preguntar es si esta permisividad que señalas en relación a la presencia y activación de diversas fuerzas guerrilleras tuviese que ver con algún plan de respuesta escalonada del gobierno a presuntas intervenciones militares foráneas en el contexto de la crisis política que estamos viviendo. ¿Qué crees tú de ello? Mira, a mí no me cabe duda que hay una posición que viene desde el alto gobierno que uno pudiese entender por qué no le ha importado el deterioro progresivo que ha sufrido la Fuerza Armada. Y es sin duda porque eso que tú llamas un ejército de ocupación, yo no dudo que definitivamente se planteó, ha ido teniendo éxito, que mientras los venezolanos, el venezolano productivo está saliendo de territorio venezolano, tratando de sobrevivir, de no morir en nuestro territorio ante la gravísima crisis económica y social que se vive, pues por otra parte, quienes están ingresando son precisamente guerrilleros, son narcotraficantes, bandas criminales, gran cantidad de bandas criminales que se sienten digamos, cómodamente en nuestro territorio. Van a utilizar nuestro territorio como, digamos que van a seguir utilizando nuestro territorio, pero eso se va a profundizar en enfrentamientos con grupos paramilitares y con bandas criminales junto con la guerrilla colombiana. Yo creo, Chuy, mis estimados radioyentes, que aquí hay que hacerle un llamado sin duda alguna a la Fuerza Armada. Es la Fuerza Armada la responsable de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Es la Fuerza Armada la que tiene la obligación de defender el territorio y la soberanía. No es posible que aquí se esté utilizando a la milicia como un sustituto de la Fuerza Armada, que a la milicia se le estén dando millonarios recursos en dólares, se le estén asignando gran cantidad de armamentos y de recursos solamente para tratar de disfrazar el desmembramiento que está ocurriendo en la institución armada. Y yo creo que hay que exigirle precisamente a la Fuerza Armada, exigirle a ese alto mando militar que francamente son extremadamente caraduras ante lo que está sucediendo y en esto quiero ser absolutamente responsable. ¿Por qué digo que son caraduras? Porque es que aún cuando tenemos ya muchas horas, desde que la gente de la FARC, esta nueva FARC, se pronunció, no hubo un solo movimiento hacia la frontera, no pasó nada en nuestra frontera, es decir, la Fuerza Armada sabía que se iba a pronunciar este grupo guerrillero, pero a la Fuerza Armada no le importa lo que está ocurriendo en nuestro territorio y sencillamente sabe que la frontera es tan permeable que estamos seguros por la entrada de este nuevo grupo guerrillero. Yo creo que Colombia
dejó avanzar mucho su problema de la guerrilla y nosotros de repente, con esta situación económica y política que tenemos dentro del país, pues les estamos permitiendo a grupos irregulares que se asienten en nuestro territorio, que vean nuestro territorio como un territorio liberado para ellos poder asentarse sin digamos, ejércitos vecinos puedan ingresar a nuestro territorio por razones obvias. Sebastiana, te agradecemos profundamente la gentileza de habernos atendido en esta llamada madrugadora y de habernos dado todo este conjunto, este volumen de información y estas primicias ciertamente graves e importantes. Muy buenos días, Sebastiana. Buenos días, Chu. Un abrazo para ti y para los oyentes. Fue la voz de la periodista Sebastiana Barraez dándonos el contexto y señalando la gravedad puntual de todo esto que está ocurriendo. Le añade además una denuncia que nos da en primicia acá en La Fuerza es la Unión. Nos dice que simultáneamente con este pronunciamiento hecho por Iván Márquez y por Jesús Santrich, estos dos conocidos terroristas que se pronunciaron ayer diciendo que las FARC retomaban la lucha armada, bueno, justamente en simultaneidad se produce esta situación extraña que ella denuncia en un lugar llamado el Cerro El Capote, en las inmediaciones de Rubio, en los límites del municipio Junín, del estado Táchira. Allí había, de acuerdo al testimonio que da Sebastiana Barraez, una reunión de efectivos guerrilleros, de la cual tenía conocimiento efectivos de la Fuerza Armada Nacional que estaban sobrevolando esto con helicópteros, y había también efectivos rusos, nos indica Sebastiana Barraez. Toda una combinación extremadamente delicada y preocupante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como bien decía Sebastiana Barraez, todo este tema de la penetración de la guerrilla colombiana, de la narcoguerrilla colombiana en territorio venezolano, está estrechamente vinculado con la crisis económica que vive nuestro país. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, porque donde se asienta la guerrilla, sufre lo que queda del aparato productivo. La guerrilla vive del narcotráfico, la guerrilla vive de la extorsión, del cobro de vacuna, de la industria del secuestro, y todo eso afecta, repito, a lo que queda de la estructura productiva en el país. Esa es una manera de vincularse el tema de la presencia de la narcoguerrilla con la crisis económica. Hay otra forma, que es el reclutamiento. Personas humildes, jóvenes, niños venezolanos son seducidos por la guerrilla ante la oferta de comida, de uniforme, etcétera. Pero, por cierto, eso es un titular hoy en el diario La Opinión de Colombia. Denuncian censo estudiantil de guerrilla colombiana en zonas rurales del Táchira. Un ente denominado Amigos de la Escuela serviría de fachada para hacer llegar regalos y útiles, según Fundarredes. Utilizando la figura de una supuesta fundación denominada Amigos de la Escuela, la guerrilla colombiana viene penetrando las escuelas rurales de al menos 5 municipios fronterizos del estado Táchira, mediante el levantamiento de censos que realiza con la excusa de entregar a los niños útiles escolares, regalos y alimentos. Imagínense ustedes, esto es titular de hoy, que puede encontrarlo en nuestra cuenta de Twitter, @Chotorrealba.
bueno, esta situación económica local se agrava con los últimos anuncios que llegan de fuente oficialista. Ayer un sujeto, formalmente es un dirigente sindical, en realidad es un agente gobiernero, es un esquirol, es un representante del patrono Estado, un sujeto llamado Will Rangel, anuncia a nombre de lo que él llama la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, que van a solicitar que el salario mínimo se eleve a 500 y pico de mil de bolívares. Cuando uno agarra esa cifra y la ubica en lo que es la actual paridad del dólar, te das cuenta que el gobierno está proponiendo por la boca de este sujeto nada más y nada menos que un salario mínimo que no llega a 25 dólares mensuales. ¿Por qué es esto extremadamente grave? Bueno, por varias razones. La primera, hace un año exactamente, el gobierno impuso un salario mínimo que era equivalente a 30 dólares. Un año después, en medio de este desastre que el mismo gobierno ha provocado, entonces sugiere por la vía de Will Rangel un salario mínimo 5 dólares menor al de hace un año. Imagínense ustedes. Otra razón de preocupación es que, como todos sabemos, de acuerdo al Sendas, el costo de la canasta básica son 300 dólares. Al proponer un salario mínimo de 25 dólares, el gobierno está sugiriendo un salario que apenas lograría comprar el 8% de los alimentos necesarios para sobrevivir. Imagínense ustedes. Bueno, pero también está la realidad de la economía venezolana, que no está en condición, que no está en capacidad de atender un salario mínimo similar a lo que son los demás países de la región. Todo eso se lo consultamos a un experto en la materia, Oscar Mesa, presidente del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis, y doctor en Economía. Escuchemos lo que al respecto nos pudo decir Oscar Mesa. El día de ayer se conoció que un vocero patronal, el señor Will Rangel, que no es un dirigente obrero, es un agente patronal, es un agente del régimen, es un agente del Estado, hizo un planteamiento según el cual el salario mínimo tendría que estar por el orden de los 500 y pico de mil de bolívares soberanos. Eso sería un equivalente a casi 25 dólares. No llega, pero casi 25 dólares. Esto es muy curioso porque hace un año el gobierno impuso un salario mínimo de 30 dólares para la época, equivalente a 30 dólares. Es decir, en este momento, un año después, estando la situación muchísimo más grave, más bien reducen los niveles de la oferta oficialista. Para hablar de este tema nominal, pero también de las realidades de la economía, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Oscar Mesa, el presidente del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, una persona que siempre nos ha orientado sobre la marcha de la inflación. Esta vez queremos conversar con él sobre este otro tema que también forma parte de su ámbito de investigación. Oscar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir de este planteamiento hecho por este vocero oficialista a propósito del tema del salario mínimo? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chuy, buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Bueno, primero que habría que enfatizar lo que tú acabas de mencionar, una oferta de 25, de llevar el salario mínimo a 25 dólares, está por lo menos 5 dólares por debajo de lo que el año pasado, hace un año exactamente, se hizo. Así que, digamos, deberían ser consistentes y por lo menos mantener la oferta en 30 dólares, digamos, para precisar esa situación y ser coherentes entre ellos mismos. Pero si se trata de cantidades, digamos, la cantidad debería ser 600 dólares, porque el artículo 91 de la Constitución señala que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica, ya no la alimentaria, sino básica. La ley establecerá la forma de procedimiento, artículo 91 de la Constitución. Si se trata, digamos, de formalidades, nosotros hemos dicho que se necesitan 300 dólares para cubrir la alimentación de una familia
familia trabajadora y $600 si tú incluyes alimentación y los artículos esenciales, que es lo que llamamos canasta básica. Bueno, eso es lo que está establecido en el artículo 91 y es correcto cuando los dirigentes sindicales se refieren, digamos, a ese artículo. Ahora bien, eso es el deber ser, pero si el aumento que se propone y que finalmente se acordara es nominal y en bolívares, es decir, nominal, lo que significa que de 40.000 lo puede aumentar a 80.000, 100.000, 200.000, $1.000.000, que esos son aumentos nominales y además en bolívares. Bueno, eso lo que va a ocasionar es que se va a repotenciar la hiperinflación, cuya causa fundamental es la emisión irresponsable por parte del gobierno de dinero. Y el gobierno puede emitir bolívares, todo lo que quiera emitir el gobierno. Lo que el gobierno no puede emitir es dólares, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre una moneda y otra. Y esa forma irresponsable de emitir dinero es lo que ha destruido la moneda nacional. Es decir, el bolívar ha sido destruido y, por supuesto, el poder adquisitivo del salario mínimo, de los salarios que están establecidos en la contratación colectiva e incluso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el valor social del trabajo como factor, digamos, como fuente de ingresos para resolver, digamos, la sobrevivencia elemental e incluso progresar socialmente, como algunos logramos alcanzarlo en algún momento. Yo lo que creo es que las organizaciones sindicales están en este momento, por supuesto, atendiendo un problema serio, como es el hecho de que tienen un salario mínimo hoy que ya está en menos de $2 mensuales y probablemente lleguemos, como lo vimos en el pasado programa contigo, hacia los 40.000 bolívares por $1 y estemos entonces cobrando $1 mensual y se requieren $600. Atendiendo a esa trágica situación que estamos viviendo, yo creo que las organizaciones sindicales deberían propiciar una reunión con las organizaciones empresariales para conocer cuál es la situación de las empresas, porque para el gobierno es muy fácil aumentar el salario en bolívares emitiendo dinero, ni siquiera imprimiéndolo. No tiene que imprimirlo, digitalmente lo puede hacer, pero las empresas no pueden hacer eso. Las empresas, y cada vez tenemos menos empresas, hay que imaginarse lo que significa funcionar en este momento en el estado Zulia sin electricidad, en general sin transporte. Uno de los problemas serios que, digamos, yo pienso ahorita, cuando me toque volver a dar clase a la UCB, el metro pues, funcionará. En el caso de Caracas, con el colapso que tenemos del transporte en general, bueno, cómo funcionan las empresas, cómo van los trabajadores a la respectiva, a cumplir sus actividades. Pero yo creo que teniendo en cuenta la pérdida que se registrará este año de 2/3 del Producto Interno Bruto, que es la estimación que tiene el Fondo Monetario, la mayoría de las consultas, y nosotros coincidimos con el 2/3 del Producto Interno Bruto, significa menos empresas, menos bienes y servicios, menos impuestos, menos salarios, menos empleo, por supuesto, y menos posibilidades de contratos colectivos y aumentos salariales. Teniendo en cuenta el colapso de la economía en general, para ocuparnos en este caso de lo que estamos nosotros refiriendo, y sobre todo teniendo en cuenta los efectos de las fallas de electricidad y de infraestructura en general, que creo que lo mínimo que se puede hacer es recuperar el diálogo social, conversando con las empresas para conocer la situación dramática que también están atravesando las empresas y ponerse de acuerdo en una proposición conjunta que eventualmente, si es que cabe, se le pudiera llevar al señor ministro del gobierno, porque, repito, los aumentos salariales, para que se puedan traducir en aumentos del poder adquisitivo. Fíjate tú, uno de los primeros datos que estamos manejando en el mes de agosto, aprovecho de comentarlo contigo, es que una de las primeras muestras que tenemos, no lo hemos consolidado todavía, nos indica que el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en este mes a 1%, Chubo. Dios. Es decir, los 40.000 bolívares solo compran 1%. Y esta es una muestra parcial, repito, hay que consolidar todo con los valles del TUI y probablemente quede por debajo de 1%, pero ya 1%, entre 1% y 99% de déficit. Esa es la situación a la que estamos asistiendo. Por lo tanto, repito, los aumentos, para que se traduzcan en aumento del poder adquisitivo real, poder de compra, tiene que estar relacionado con la productividad. Y si la producción ha caído en 2/3, digamos, del Producto Interno Bruto, bueno, imagínate tú que has puesto un PIB de productividad, pero ¿cómo podemos hablar de productividad en el sector público, con los sueldos miserables que se pagan allí, con las dificultades que tienen los trabajadores? Así que yo creo que este es un problema mucho más complejo, no es un problema solo de cantidades, esto es un problema que debería analizarse, debería ser propiciado por el gobierno, pero en este caso, como la iniciativa lo tienen los sindicatos, yo lo que les propongo es que se reúnan con las empresas, porque al fin y al cabo, repito, para el gobierno será muy fácil pagar los salarios en esos bolívares devaluados, que lo que se van a traducir es un
un rebote y en un rebrote de los precios y por lo tanto de la hiperinflación, pero las empresas privadas no, porque las empresas privadas no tienen la facultad que tiene el gobierno de emitir dinero de la forma como lo hace. Obviamente yo sí creo que la solución sería la posibilidad de que el salario mínimo fuera, siquiera los $102, $104.66 fue el primer salario mínimo que se decretó aquí hace 45 años por parte del presidente Carlos Andrés Pérez para el 1 de mayo de 1974. Ojalá por lo menos pudiéramos llegar plantearnos como meta la posibilidad de que el salario mínimo fuera, y las pensiones por lo tanto, fuera siquiera de $100. Pero eso no se decreta, eso tiene que producirlo la economía y con esto no se puede hacer demagogia. Esa sería, digamos, la opinión y por supuesto es lo que yo le digo también a los compañeros cuando me estoy reuniendo. En síntesis, el problema es bien complejo y si se trata de cantidades, la cantidad debería ser 600, pero la economía, ni siquiera el gobierno está en la capacidad de producir un salario mínimo equivalente a $600 en dólares. El gobierno sí está en capacidad, dada la irresponsabilidad como ha producido el gasto público, de aumentar los salarios en bolívares, que por supuesto no van a servir absolutamente para nada. Estamos conversando con Oscar Mesa, el presidente del Centro de Documentación y Análisis, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Toda la razón, Oscar, por un lado, pertinente tu alerta, porque ya hemos visto a por lo menos dos dirigentes sindicales, uno de oposición y otro más o menos, planteando incrementos salariales del orden de los $400, pero como tú bien dices, eso no lo produce la economía, habría que concertar eso. También acabamos de pasar por un episodio que refleja la absoluta irresponsabilidad del gobierno. El gobierno acaba de emitir deuda interna por el orden de los 23 billones de bolívares con B de barbaridad la semana pasada, y eso fue lo que produjo este disparo tremendo del dólar paralelo. Y finalmente un dato positivo, que es que efectivamente empresarios y movimientos laborales se han encontrado y han trabajado juntos para, por ejemplo, promover la realización de una comisión de encuesta de la OIT en nuestro país. Así que algo se ha avanzado en la construcción de ese diálogo social. ¿Tú crees que eso sea posible? ¿Tú crees que eso sea planteable a los movimientos laborales pese a la dispersión que presenta hoy el movimiento sindical? Mira, la experiencia que tenemos en materia de diálogo social en el país, la que tuvimos en el año 96 con la Comisión Nacional Tripartita, produjo una reforma laboral importante, una reforma laboral que incluso con todas las críticas y el ensañamiento que practicaron la gente que está en el gobierno cuando estaban en la oposición, lo han tenido que dejar la actual ley orgánica del trabajo. Por cierto, acabaron con las prestaciones sociales. Una buena parte de las acusaciones que se nos hacían era que nosotros, los que participamos en esa comisión tripartita, habíamos vendido las prestaciones sociales. Bueno, por supuesto, la acusación no tenía ningún fundamento, pero esta gente lo que hizo fue no venderla, destruirla. Entonces, por supuesto que tenemos una experiencia, la CTV y las organizaciones sindicales en general tienen experiencia. En el mundo sindical, tú lo conoces, dialogamos y participamos permanentemente. Yo estoy en permanente contacto con las asambleas. En la asamblea uno tiene que escuchar también a los compañeros, la mayoría de ellos son dirigentes con mucho tiempo de ejercicio, de manera que tenemos una experiencia importante. La experiencia que se ha consolidado en la OIT con las organizaciones empresariales ha sido muy útil y existe más bien una solidaridad. Ahí no está presente, por cierto, la lucha de clases del vacío. No, ahí lo que hay es más bien convenios, hay comprensión de cómo funcionan las empresas y hay más bien el interés de que las empresas puedan progresar, porque al fin y al cabo tú no puedes contratar personal ni armar sindicatos si no hay empresas. Así que yo soy de los que creo que efectivamente este es el momento incluso de darle una elección. Esta es una elección de ciudadanía, darle una elección a estos gobiernos que lo que hacen es decretar aumentos salariales y que se pudiera perfectamente, yo creo que eso es perfectamente viable en los próximos días, y estoy seguro que los representantes del sector empresarial lo agradecerían, una reunión en la cual se conozca lo que la mayoría sabemos, pero que se ponga en blanco y negro cuál es la
situación del país, y probablemente de allí lo que puede salir es un manifiesto conjunto sobre la situación tan grave de la economía y la presentación de algunas propuestas que pueden más bien ir por la vía de alianzas que sean a través de la solidaridad entre gremios, entre empresarios que puedan, por ejemplo, te pongo uno, que puedan garantizar el transporte de sus trabajadores. Eso sería un enorme beneficio para los trabajadores. Esa sería una respuesta interesantísima para los trabajadores que en este momento tienen un problema hasta para poder trasladarse, y luego con el aumento de los pasajes que se acaba de hacer, no solo en urbanos, en el caso de Caracas, sino también extraurbanos. Ahí tenemos un problema serio, y es un problema que probablemente algunas empresas puedan ayudarnos a resolver. También la compra de calzado. Estamos hablando del primer eslabón de la pirámide de Maslow. Estamos hablando de sobrevivencia, de necesidades básicas, elementales de alimentación. Probablemente allí también las empresas pueden hacer aportes. Vale, que las cantidades queden para otro momento en el cual la economía sea capaz de producir esa cantidad. Mi opinión, ojalá que fuera en dólares, porque si el señor Maduro tomara la decisión de aumentar el salario mínimo a $100 mensuales y dijera además que se compromete a entregar los $100 mensuales y ayudar a las empresas que no tienen esa posibilidad, entregándoles $100 mensuales porque lo logra conseguir a través de los fondos chinos o rusos, bueno, esa sería una solución. Pues no sé, esa sería una solución que además beneficiaría políticamente también al régimen actual, pero me parece que está muy lejos de la ideología que ellos manejan, y probablemente no tiene ninguna posibilidad de que se realice. Creo yo que es mucho más viable esta reunión, este intercambio entre las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales para analizar el problema y hacer proposiciones mucho más acordes con la situación que estamos viviendo, que es realmente un colapso al que todos estamos asistiendo y padeciendo. Agradecido, Oscar, por habernos regalado estos minutos esta madrugada del viernes 30. Un gran abrazo. Encantado, hasta luego. Era Oscar Mesa hablándonos de este problema tremendo, la destrucción no solamente del salario, sino incluso del trabajo como valor social. Y él plantea con toda razón, pues a estas alturas de la crisis el asunto no es que se inicie una campaña demagógica entre dirigentes sindicales y factores gobierneros para poner un salario nominal que al día siguiente no valga nada. Él plantea la necesidad de que sectores laborales y sectores empresariales se unan, se concerten y le hagan juntos al gobierno un único planteamiento en esta materia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora vamos a cambiar completamente de temática. El año pasado Venezuela vivió una muy dura situación con el tema de la crecida del río Orinoco, de los ríos del sur de Venezuela. Esto impactó no solamente en el estado Bolívar, sino también en Amazonas y en el Delta. En la actualidad hay una cierta confusión. Esto tiene que ver con el desastre, con el desorden en el Estado venezolano. Distintos órganos del mismo Estado venezolano están dando información distinta. Unos dicen que estamos en alerta naranja, otros dicen que no, que se mantiene la alerta amarilla. Otros dicen que al menos en el sector frente a Ciudad Bolívar, el río Orinoco sigue estando en alerta verde. Para saber qué significa cada una de estas cosas y cuál es el estado real de las crecidas del río Padre, tenemos en línea a una periodista que le ha hecho un seguimiento cercano y riguroso
a todo este proceso, a todo este fenómeno. Me refiero a la colega María Alejandra Pasarela. La tenemos en línea desde Ciudad Bolívar. María Alejandra, gracias por atendernos, te llama madrugadora. ¿Cuál es la realidad del tema de la crecida del río Orinoco allá en el sur del país? Te escuchamos. Muy buenos días para todos, y pues si realmente lo que estás explicando en cuanto a la confusión y a la diversidad de información que hay al respecto es abrumadora, porque no se entiende que teniendo datos tan claros emitidos por las autoridades oficiales todavía se tengan ese tipo de confusiones. Tomado de la página de el INAMED, que es el organismo oficial que lleva la medición de las diferentes cuencas del río Orinoco en Venezuela, la única cuenca que está en alerta roja desde hace algunas semanas es la cuenca de Puerto Ayacucho. ¿Por qué? Porque desde hace varias semanas ya la cuenca de Puerto Ayacucho llegó al nivel de desborde, que son los 52 metros sobre el nivel del mar, y hay algunas localidades de esa ciudad que están inundadas. Ahora, llegar al nivel de desborde no significa un nivel de daños como el del año pasado, porque el del año pasado fue una creciente extraordinaria. El llegar al nivel de desborde implica que pueden haber inundaciones en algunas zonas, pero no de gran magnitud, a menos que supere ese número, por supuesto que hasta ahora no lo ha superado. Por ejemplo, en Caicara del Orinoco, el río tiene un nivel en este momento de unos 33 metros sobre el nivel del mar. Se mantiene dentro de lo que corresponde. Y en Puerto Ayacucho, que es la zona más afectada, el día 28 de agosto, es decir, hace 2 días, 52 metros sobre el nivel del mar, y desde el 26 se mantiene estable, es decir, llegó al punto máximo, pero de ahí no ha subido. Ahora bien, en Ciudad Bolívar, específicamente, el río Orinoco desde el día miércoles 27 ha tenido un descenso, es decir, el día martes 26 llegó a su nivel máximo de este año registrado hasta ahora, que son 16 metros con 66 centímetros, 16 metros con 62 centímetros sobre el nivel del mar. Ese es su nivel máximo. En Ciudad Bolívar el nivel de desborde es de 17 metros. Es decir, nosotros acá en la ciudad no tenemos hasta ahora ningún foco de inundación. El río no ha llegado al nivel de desborde en la ciudad. A partir del día miércoles el río ha ido registrando un descenso de 2 centímetros por día, el día miércoles para jueves, de martes para miércoles, y de miércoles para jueves también registró un descenso de 6 centímetros. Es decir, desde el día martes, que fue su nivel máximo, hasta hoy, el río registró 12 centímetros de descenso. Por ese descenso, ya es un nivel difícil que el río vuelva a subir, a menos que se registren unas lluvias fuera de lo cotidiano. Bueno, realmente es impredecible el tema de la naturaleza, pero no hay alerta naranja en Ciudad Bolívar. Se emite una alerta amarilla que está desde ya hace algún tiempo preventiva. De todas maneras, las alertas naranjas se emiten también como medidas de prevención, en donde las autoridades deben prepararse para enfrentar un suceso que está próximo a ocurrir. Hasta ahora aquí Protección Civil no ha decretado alerta naranja. Entiendo que las declaraciones que emitió el presidente del INAMED estaban relacionadas con la alerta naranja a consecuencia del paso de lo que fue la tormenta Dorian por el Mar Caribe. Pero creo que no quedó muy claro, porque en todos los medios de comunicación ayer se veía que decía que había una alerta naranja por desbordamiento del Orinoco en Ciudad Bolívar y en Delta Maturo. Estamos conversando con la periodista María Alejandra Pasarela, quien nos está dando entonces información de primera mano en relación a estas versiones contradictorias. Por un lado el INAMED, por otro lado Protección Civil, en relación a lo que está ocurriendo con las crecidas del río Orinoco, que el año pasado generaron tanta y tan grave afectación. Hay otro tema con el cual quisiéramos
nutrirnos en esta interacción con la colega María Alejandra Pasarela. Ella está en vivo desde Ciudad Bolívar. Tenemos mucha preocupación por reportes sobre lo que es el tema migratorio desde Bolívar, desde el sur de Bolívar hacia Brasil. Conocimientos sobre rechazos xenofóbicos. Hubo sucesos recientes en la población de Paracaima y en general de la ruda situación que enfrentan los venezolanos, que debo insistir una vez más, no son migrantes, son refugiados. ¿Nos podrías informar algo a propósito de este tema? Bueno, en cuanto a este tema, ciertamente no es un tema muy divulgado a través de medios de comunicación. Digamos que la migración por la vía del sur del país es un poco más baja de la que ocurre por la frontera con Colombia. Sin embargo, esta salida se ha ido incrementando debido a los costos, por supuesto, de boletos aéreos, de la manera de llegar a la frontera y salir. Es un poco quizás menos engorroso que la salida por la vía de Colombia. Sin embargo, también todo el proceso que implica salir del país a través de estas fronteras internacionales. En Pacaraima, que es la localidad que está junto a Santa Elena de Guairén, en la zona fronteriza, esa es una localidad muy pequeña que tradicionalmente tiene, por supuesto, tanto venezolanos como brasileños, porque está muy cerquita de Santa Elena de Guairén. Actualmente ahí se encuentra un grupo de UNICEF para refugiados, en donde son atendidos todas las personas que van de salida del país, los que no tienen de repente dónde pasar la noche mientras que continúan su camino hacia Boavista. Allí se les da atención médica, se les da atención primaria, pueden pasar la noche en un toldo que ellos tienen allí para los refugiados y se cuenta con eso. Sin embargo, sí, hay focos de enfrentamientos entre ciudadanos brasileños y entre ciudadanos venezolanos en algunos momentos, debido a que pues son muchísimos los venezolanos que hay. Entonces esto genera, por supuesto, cierto rechazo. No es la primera vez que ha ocurrido en otras oportunidades y en mayor grado de intensidad. Hace varios meses hubo un enfrentamiento tan grande que la policía brasileña tuvo que intervenir, que fue en el caso cuando sacaron a un montón de venezolanos de Pacaraima por el presunto ataque que se le habría hecho a un comerciante de esa localidad. Entonces, sí, la situación es bien compleja y realmente Pacaraima es una zona de tránsito. Los venezolanos no se quedan allí, van de tránsito y llegan hasta Boavista, que está aproximadamente a 1 hora y media de Santa Elena de Guairén, es la ciudad más cercana de Brasil, que está a Santa Elena de Guairén, luego de Pacaraima. Y en Boavista, te puedo comentar porque he tenido la oportunidad de ir, realmente la situación de los venezolanos es bastante dramática. ¿Por qué? Porque ellos están ubicados en plazas, se ubican durante el día en los semáforos a vender cualquier tipo de chucherías, lo que puedan, y los que no consiguen trabajo se mantienen en plaza. Allí duermen, allí viven, y obviamente esto ha creado un problema de tipo social dentro de esa ciudad de Brasil. Además de eso, también el gobierno de Roraima, que es el estado, que la capital de Roraima es Boavista, ha organizado algunos refugios dentro de la ciudad de Boavista y han implementado algunas medidas para tratar de controlar y conocer la cantidad de venezolanos que están ahí. Se habla de más de 40.000 venezolanos que permanecen en condiciones de ese tipo en la ciudad de Boavista, más los que van de tránsito, porque por allí se llega hasta Boavista y de ahí sale pues en avión o en autobús a otras regiones de Brasil o de Sudamérica. Es una vía también hacia donde la gente viaja, porque también por el tema de los costos de los pasajes y todo eso. Pero más que todo lo que está ocurriendo es que Pacaraima es una ciudad de tránsito donde sí ocurren algunos enfrentamientos ocasionalmente, y luego
las personas que se quedan en la ciudad de Boavista, en Brasil. María Alejandra, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 30 para ilustrarnos sobre estas cosas que están ocurriendo en la Venezuela profunda, en el sur de nuestro país, que eso sigue siendo Venezuela. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a ti. María Alejandra Pasarela, hablándonos del tema del río Orinoco y del estado de del flujo migratorio por esa zona del sur de nuestra frontera. Quiero recordarles que hace pocos días, unos 15 días quizá, 15, 20 días, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados iba a hacer una visita, una inspección allí en la localidad de Pacaraima. No pudo hacerla porque había una situación de extrema animosidad de los habitantes contra los venezolanos y contra las Naciones Unidas. Había incluso pancartas en las calles con mensajes antivenezolanos y anti-ONU. Eso ocurrió precisamente en esa localidad de la cual nos estaba hablando María Alejandra Pasarela. Este programa de hoy pudiera denominarse Venezuela de punta a punta, ¿no? Empezamos con la periodista Sebastiana Barraez hablándonos de lo que pasó en Rubio con este tema de la guerrilla, los militares venezolanos, militares rusos, en el contexto de todo esto que pasó en torno al pronunciamiento de esta fracción de la FARC. Digo fracción de la FARC porque ha habido voceros importantes, ex guerrilleros, diciendo que el 90% de la FARC siguen dentro del marco de los acuerdos de paz, pero este 10% se une a otra guerrilla que está profundamente instalada en nuestro país, que es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y que actúa con la más absoluta impunidad. Yo no puedo concluir el programa de hoy sin recordarles que en noviembre pasado, en noviembre del año 2018, se produjo un ataque del Ejército de Liberación Nacional contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, Bolivarianas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El ELN montó una emboscada contra militares venezolanos con saldo de 10 militares heridos y 3 militares muertos, asesinados por el ELN. Y hubo una reacción, y hubo un alto dirigente del ELN preso, un sujeto de apellido Bernal, Luis Ortega Bernal, mejor conocido como Garganta, fue preso. Lo agarraron allá, lo mandaron a Caracas y más nunca se sabió más nada de ese caso. ¿Qué te parece? Eso ocurrió, por cierto, debo decirlo, no en el Táchira, no en el Catatumbo, no en el Bajo Apure, no. Eso ocurrió en Amazonas. Allí hace presencia el ELN con tanta fuerza que incluso cuando les da la gana perpetran crímenes como estos. Si esto se lo hacen a los soldados venezolanos, imagínense ustedes que no le harán a los civiles. Bueno, esa es la situación que se plantea como perspectiva delicada ante este anuncio hecho por estos dos voceros de la narcoguerrilla, el señor Santrich y el señor Márquez. Y bueno, lo preocupante del caso de que haya numerosos señalamientos en el sentido de que ese mensaje fue emitido desde territorio venezolano. Hay una frase famosa del presidente Cipriano Castro, que es muy citada por voceros chavistas, civiles o militares. Dice: la planta insolente del extranjero no será jamás el sagrado suelo de la patria. Bueno, vale, les informo. La planta insolente del extranjero tiene tiempo violando, hollando el sagrado suelo de nuestra patria. Ese extranjero son guerrilleros colombianos, paramilitares colombianos, grupos violentos que se dan el lujo de reclutar en nuestras escuelas. Esto no es un tema de oposición, esto no es un tema de izquierda o derecha, de azules o de rojos. Es un tema de venezolanos que tengamos vergüenza y amor por nuestro país. Trabajamos para ustedes
En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este es su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.